Buenas tardes, estás en Supervivencia a Fondo, suscríbete y sobrevive. Bueno, estamos en Biblioteca Prepper, contentos porque salió campeón mi club Rosario Central, aunque muchos lloren, es el que más puntos hizo, así que ganamos la Copa de la Liga del año 2025, muy contentos. Así que se hizo justicia. Vamos a seguir con el capítulo 3 del libro Robinson Crusoe. Habíamos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2 como Robinson, el personaje, está hecho en base... Este libro fue escrito, recordamos, por Daniel Defoe, y es sobre una historia real. El protagonista es Robinson Crusoe, un joven que vive en Inglaterra y desea conocer el mundo. Y para eso, en esa época, el medio de viaje era el barco. Se lo plantea a sus padres y los padres se oponen por los peligros que eso representa. Así que tiene una primera experiencia, un amigo de él, tiene el papá que es el capitán de un barco, se embarca Robinson y sufren una gran tormenta y medio que se acobarda, hace promesas a Dios de no volverse a embarcar. El mismo capitán le dice de que es una señal de que no debe embarcarse más. Pero bueno, vuelve a insistir porque el amigo le dice, esto no es nada, lo que pasa es que vos sos un marinero de agua dulce, como bajándole el precio, que es todavía un novato, que en el mar las cosas son distintas, pero bueno, todo lleva su aprendizaje. Entonces Robinson se anima y se vuelve a embarcar, pero esta vez sufren una tempestad tremenda en el mar y termina hundiéndose el barco. Y previo a eso él ve escenas tremendas, el mismo capitán con los quienes están a cargo del barco rezando, encomendándose a Dios hasta que naufragan. Y salva su vida, pero bueno, y decide volver a su casa, un poco con temor, pues sabe de que lo van a... Por supuesto, él se había escapado de su casa y que sus padres se lo iban a recriminar y los vecinos de donde él vive se iban a burlar de él. Pero bueno, él tiene, en ese momento, le plantea al capitán el de volverse a embarcar y el capitán le dice que no. Y bueno, después fallece el capitán y después conoce a otro capitán que le ofrece embarcarse y que lleve Robinson sus mercaderías porque a los lugares donde iba, al venderlas, él iba a hacer fortuna. El comercio antes era así, ¿no? Viajaban los barcos a los diferentes lugares e intercambiaban mercancías. Así que bueno, ahora vamos al capítulo 3. Capítulo 3. Al inicio de cada capítulo están los temas. Hay un resumen de los temas, un prefacio de los temas que se van a tocar en el capítulo. Este capítulo trata: nos dirigimos hacia el sur y tocamos tierra. Aventura con un león. ¡Wow! Promete. Vemos salvajes en la costa. Matamos un leopardo. Bastante movida parece esta expedición. Nos recoge un barco portugués. En esa época Inglaterra, Portugal y España eran potencias, ¿no?, marítimas europeas. El capitán admite a Yuri. Llegamos a Brasil. ¡Wow! ¡Qué navegación! Los sanos consejos del capitán. Compro una plantación. Ahí prosperó. Mi prosperidad. Ahí está, prosperar. El objetivo. Acuérdense, el prepper se prepara para la situación de supervivencia y después, una vez superada la situación de supervivencia, la persona prospera.
ya está en otra situación mejor, ya está adaptada al nuevo lugar, ya obtiene recursos y prospera. Es lo que aparentemente hizo Robinson. Por eso para nosotros es importante la lectura de esta experiencia, por más de que sea del pasado, nos sirve como experiencia para el hoy, ¿no? Hay muchas cosas que nos van a hacer ruido. Por eso yo siempre recomiendo tener un cuaderno, una hoja, e ir anotando las cosas, las ideas, las palabras que a ustedes les parezcan importantes, y retenerlas y después aplicarlas. Bueno, empezamos el capítulo 3 del libro Robinson Crusoe. Al caer la noche, cambié de curso y puse proa, es decir, la punta del barco, puso dirección directamente hacia el sur-sudeste a fin de navegar a la vista de la costa. Como teníamos buen viento y mar tranquilo, avanzamos con tanta velocidad que al día siguiente, a las 3 de la tarde, cuando vimos tierra por primera vez, creo que estábamos a no menos de 150 millas al sur de Salé, completamente fuera de los dominios del emperador de Marruecos. Acuérdense que él estuvo esclavo. El nuevo barco que eso me faltó comentarles, él conoce a este nuevo capitán que le ofrece embarcarse para después vender las mercaderías en otros lugares, pero son atacados por un barco pirata y el capitán de ese barco pirata era un noble de los moros y lo toma prisionero a él. Y él hace vida de esclavo en los dominios de este señor de los moros, ¿no? Y en una oportunidad que sale a pescar en una embarcación con otros esclavos, con 2 esclavos más, aprovecha hacer mar adentro en base a engaños de que no había pesca, fueron a buscar peces para darle de comer a su amo, y él hace que se tire al agua a uno de los compañeros y que se vuelva para evitar matarlo, y al otro le hace prometer lealtad y se lo lleva con él en la pequeña embarcación. Estaba escapando de una situación de esclavitud, es decir, una evasión y escape. Es como cuando caemos prisioneros, enseguida buscamos recuperar la libertad. Dice, como teníamos buen viento y mar tranquilo, avanzamos con tanta velocidad que al día siguiente, a las 3 de la tarde, cuando vimos tierra por primera vez, creo que estábamos a no menos de 150 millas al sur de Salé, completamente fuera de los dominios del emperador de Marruecos. Era el emperador de Marruecos, wow, que está ahí al sur de España, Marruecos, en África, o de cualquier otro rey, pues no vimos seres humanos. Empero, tal era el temor que sentía por los moros y las espantosas aprehensiones de caer de nuevo en sus manos, que no quise detenerme a tocar tierra hasta que hubimos navegado a la vista de la costa durante 5 días más. Entonces, cuando el viento comenzó a soplar directamente hacia el sur, me figuré que cualquier barco que me persiguiera podría abandonar ya la casa. De modo de que me aventuré a tocar tierra y anclé a la entrada de un riacho cuyo nombre y ubicación ignoro por completo. Estaba en tierras desconocidas, en lugares desconocidos. No vi ni deseaba ver seres humanos. Lo único que deseaba era conseguir agua dulce para tomar, pues el agua salada, acuérdense, no se toma, por más que hay modas de tomar agua salada, no. Produce aún mayor deshidratación, porque el riñón es nuestro filtro y tiene que trabajar el doble por la cantidad de sodio, de sal concentrada que tiene el agua del mar. Es un error eso, hay modas de tomar agua salada, no.
no hay que tomar, no caigan en ese error, pues se van a destruir los riñones y después van a estar con diálisis de por vida. Aparte, por algo los náufragos que tomaban agua salada se volvían locos, tenían toda clase de afectaciones a su organismo. Lo único que deseaba era conseguir agua dulce. Entramos al río al caer la noche y resolviendo nadar hasta la costa, en cuanto cayera la oscuridad, y explorar la región. Pero tan pronto como se hizo oscuro, oímos tantos rugidos y gritos de fieras salvajes que el muchacho estaba a punto de morir de temor y me rogó que no fuera tierra hasta que se hiciera de día. El muchacho era uno que lo acompaña, el que le había prometido no delatarlo y serle leal. El otro esclavo que escapó con él. Imagínense, estaban huyendo, ¿no?, de ese amo que tenían, moro de Marruecos, hacia lugares desconocidos, y la costa que tienen para desembarcar, la tierra más próxima que tienen, estaba lleno de fieras salvajes, se sentían los rugidos, y de noche los depredadores salen a cazar. Ese es un tema, cuando estamos en supervivencia pueden aparecer fieras y depredadores. Bien, Yuri se llamaba el otro muchacho que era esclavo, que estaba con Robinson en la embarcación. Repuse, no lo haré entonces, pero es posible que de día veamos hombres que serían tan malos como esas fieras. Estaban dentro de todos. La noche presenta una cubierta contra las vistas. A veces nos podemos esconder detrás de una roca, en unos árboles, en una vegetación, o la noche nos puede servir de camuflaje, para que no nos vean. Y en este caso, de los hombres, porque los hombres podrían ser dentro del reino de este monarca moro, podrían agarrarlos de nuevo y volverlos a llevar como esclavos ante su amo. Y ellos estaban escapando. Entonces nosotros, matar a tiros, dijo Yuri. Habla así, ¿no? Porque era apenas hablaba, era un joven esclavo, ¿no? Chapurreando en el inglés que aprendiera entre los esclavos. Nosotros hacer huir, hablaba así un lenguaje muy rudimentario, ¿no? Antes no tenían instrucción, sino hablaban de acuerdo a lo que oían, ¿no? Era gente que algunos nacían, ¿no?, como esclavos, y lo único que hacían eran tareas, no recibían educación alguna. Entonces nosotros matar a tiros, dijo Yuri, chapurreando en el inglés que aprendiera entre los esclavos. Nosotros hacer huir. Me alegré de ver al muchacho tan animado y le di un poco de aguardiente, de licor, para que tome ánimo, de una de las botellas de nuestro amo, que tomaba licor inglés, el amo. Al fin y al cabo, el consejo de Yuri era muy acertado, y lo seguí. Echamos nuestra pequeña ancla y permanecimos quietos toda la noche. Digo quietos porque no dormimos en absoluto, pues al cabo de 2 o 3 horas vimos enormes criaturas, cuya especie desconocíamos, que bajaron a la costa del mar y comenzaron a bañarse y a juguetear en el agua, rugiendo y gritando de tal manera como nunca había oído en mi vida. Como no estaba como para desembarcar. Sea como fuere, estábamos obligados a ir a tierra en busca de agua, pues no nos quedaba ni una gota a bordo. Lo que había que decidir era el sitio y la hora. Yuri dijo que si lo dejaba ir con uno de los botellones, él averiguaría si había agua y la traería. Le pregunté por qué no podía ir yo y quedarse él a bordo.
porque tenía miedo que se escapara y volviera con su amo y lo delatara, ¿no? Fíjense, en una incursión, me hace acordar a las operaciones de infantería de marina o las operaciones de comando, se espera el momento ideal o más propicio para desembarcar en una costa enemiga, donde se sabe que hay enemigos. En este caso, para buscar agua o puede ser otra cosa, ir y cumplir una misión. Pero bueno, ellos hicieron reconocimiento de la zona, del sector, de las condiciones del clima de ese lugar y exploraciones si hay o no enemigo, qué característica tiene, qué capacidades. La exploración ya la sabían, había fieras salvajes, todavía no habían visto hombres. Y su necesidad era conseguir agua dulce para vivir, agua potable. Sin agua nos morimos, nos deshidratamos. Le pregunté por qué no podía ir yo y quedarse él a bordo. El muchacho me contestó con tanto afecto que no pude menos que quererle para siempre. Era el compañero de él, Yuri, parece bastante buena persona, entonces él confiaba por sus expresiones, por sus palabras, por sus modos, ¿no? Sí, venir, hombre salvaje, dijo. Entenderme, usted irse. Bien, Yuri, repuse. Dice, si venir hombre salvaje, si vienen hombres salvajes, dijo, comerme, usted irse, es decir, me voy yo, me expongo, pues si vienen hombres salvajes, lo podían comer, más vale que lo coman a él y no a Robinson, como para convencerlo. También es medio sospechoso, ¿no? Pues medio que se quería cortar solo, pero alguien tenía que ir a buscar y alguien tenía que quedarse a cuidar la embarcación. Era una situación de decisión. Ahí está el líder que debe, aunque no es una supervivencia individual, sino en este caso hay dos. Y uno tiene que ser el líder y decir, listo, vaya usted o voy yo. Pero bueno, en la embarcación estaban las pocas provisiones que tenían, el medio de transporte que era la embarcación. Era una decisión difícil, pero la tenía que tomar. Hay situaciones donde hay que tomar una decisión difícil, pero el no tomar una decisión también es una decisión en sí misma. Y por lo general, cuando no se toman las decisiones, la situación empeora. Como muchas veces dicen, si la situación difícil no cambia, que uno le busca la vuelta, pasa el tiempo y no cambia, el que tiene que cambiar es uno. Tiene que tomar una decisión al respecto. Bien, Yuri, repuse, le contestó. Iremos ambos. Buena decisión. Y si se presentan los salvajes, los mataremos. No nos comerán a ninguno de los dos. Le entregó al muchacho una galleta para que comiera y un trago de aguardiente. En lugar de agua estaban tomando bebida alcohólica. Más te deshidrata y más calorías perdés. En el momento te sentís el cuerpo calentito, eufórico, pero eso te hace perder más calorías. Después te da más debilidad y frío. Luego acercamos a la embarcación lo más posible a la costa y bajamos a tierra, llevando solamente nuestras armas y 2 botellones para el agua. Tienen armas, importante, para defenderse. Ellos creían, no sabían que si había hombres y eran salvajes, eran caníbales. Es decir, comían antropófagos, comían a otros seres humanos. Y 2 botellones para el agua. 2 botellones vacíos, ¿no? 2 envases. Hay que tener el recipiente, como para todo. Para recibir hay que tener el recipiente vacío, no lleno de cosas. O no sucio, no contaminado. No quise perder de vista la chalupa, que era la embarcación, pues temía la llegada de canoas de salvajes. Muchas de estas tribus o clanes se manejaban en canoas, ¿no? Que eran muy rápidas, eran muy hábiles
Ellos pescaban y cazaban así, ¿no? Por el río. Pero Yuri se alejó hacia una hondonada, un lugar en bajada, en depresión del terreno, que viera a lo lejos. Al cabo de un tiempo lo vi retornar corriendo. Por eso, para evitar ser visto, se metió en un lugar profundo del terreno. Por eso, aprovechar el terreno para movernos en él. Puede ser alturas, semipendientes, hondonadas, valles, árboles, rocas. Aprovechar los obstáculos que hay y las formas del terreno, conocerlas para avanzar y no ser vistos. Eso es parte, ¿no?, del camuflaje, del aprovechamiento del terreno, para no ser visto por un posible enemigo, que en este caso ellos tenían la certeza que había. Al cabo de un tiempo lo vi retornar corriendo a su compañero. Creí que lo perseguía algún salvaje o que lo había asustado alguna bestia y corrí hacia él para prestarle ayuda. Pero cuando me le acerqué vi que tenía algo sobre los hombros. Era una especie de liebre que había matado. Nos alegramos de la presa, pues su carne era muy sabrosa. Pero lo más interesante fue que Yuri me comunicó que había encontrado agua y no vio salvaje alguno por los alrededores. Esta función que cumplió el compañero de Robinson, Yuri, se llama, cuando uno se mete en un territorio desconocido, ir a hacer la punta, ir y a explorar. Podemos ser un grupo y va a haber alguien en la vanguardia, adelante, a varios metros nuestros, que va medio de carne de cañón, pero va a ir viendo qué hay y qué no hay y vuelve con la información, o vuelve en este caso con una liebre, con alimento, o el agua misma. Y dice, libre de enemigo, el famoso despejado, y ahí nosotros avanzamos. Así como hay alguien que nos da la seguridad adelante, también si tenemos la gente necesaria, va a haber uno que va a dar la seguridad a la derecha a unos metros, según el camino o el sector del terreno donde nosotros vayamos avanzando, uno en la punta, uno a la derecha, uno a la izquierda y uno a retaguardia atrás. Se usa el método del reloj, y se van alertando, viene un camión, hay personas extrañas, hay un animal. Se usa el método del reloj, adelante a las 12, a la derecha viene al costado a las 3, a retaguardia atrás a las 6 y a las 9 a la izquierda al costado. Se puede decir, no sé, hay un grupo de personas a las 2, entonces a las 12 es justo al frente, a las 2 es al oblicuo derecho, o a las 3, o viene un vehículo, o viene, no sé, una tropilla de caballos a las 5, y sabemos que es por atrás, o viene un carruaje, un carro, un camión, no sé, a las 7, o viene un avión, también eso se traspola hacia el cielo, viene un avión a las 10, y miramos rápidamente teniendo en cuenta el sistema de orientación del reloj. Eso se usa en supervivencia y también es algo que tomamos nosotros de las tácticas y estrategias para moverse en el terreno de la parte táctica militar, se aplican a la supervivencia que podemos tener nosotros, ¿ok? Nos alegramos de la presa, pues su carne era muy sabrosa, pero lo más interesante fue que Yuri me comunicó que había encontrado agua y no vio salvaje alguno por los alrededores. Algo más tarde descubrimos que no necesitábamos caminar tanto para buscar agua, pues un poco más arriba del río encontramos agua dulce. ¡Wow! Un tesoro. El agua es una de las partes fundamentales de la supervivencia. El agua, el alimento, el refugio, la ropa, el fuego, para calentarnos y para calentar los alimentos
y transformarlo en comida. Y el aire, sin el aire no respiramos. Pero lo fundamental, dando descartado que está el aire para respirar, es el alimento, el agua, el fuego y el refugio, ¿ok? Y por supuesto la vestimenta, el equipo para protegernos de las inclemencias, del frío, del calor y demás, y de las espinas, las ramas, los mosquitos, los insectos, las serpientes, todo lo que está que nos afecta, ¿no? Pero esos son los elementos. Acá en este caso el agua, que era su necesidad, la encontraron, ¿eh? Entonces ya en las cosas necesarias ya estaban teniendo ese recurso tan preciado y vital como es el agua. De manera que llenamos nuestros botellones y comimos la liebre que matara a Yuri, preparándonos luego para proseguir al viaje sin haber visto huellas de seres humanos en aquella parte de la región. Como ya había estado por esta costa en otro viaje, sabía muy bien que las Islas Canarias, hermoso lugar cerca de España, las Islas Canarias, y las del Cabo Verde, ahí cerca a África, se hallaban no muy lejos del continente, mas como carecía de instrumentos para calcular la latitud a que nos hallábamos, estaba orientándose en el lugar donde estaba, y no recordaba con exactitud la ubicación de las islas, ignoraba hacia dónde dirigirme para buscarlas, o cuándo alejarme hacia alta mar a fin de llegar a sus costas. De otro modo, podría haber ido hacia ellas, pero abrigaba la esperanza de llegar a la región en que traficaban los ingleses. Acuérdense que él era inglés. Y encontrar algún navío que nos recogiera en ese tráfico, en esos viajes comerciales que hacían los barcos ingleses. Ahí estaba su posibilidad de volver. Él viene escapando de ser esclavo, ¿no? De haber caído prisionero y hecho esclavo por un barco pirata, que había atacado su barco. Entonces es uno de los temas cuando nosotros hacemos una evasión y escape de estar bajo control del enemigo, como prisionero, como rehenes, como sea. Lo que buscamos es volver a tomar contacto con nuestra propia tropa, con la gente propia nuestra, para volver de nuevo a estar bajo cuidado y protección de nuestra gente, ¿no? Durante el transcurso de nuestro viaje costero de unas 100 millas no vimos en tierra ni un solo ser humano durante el día, y durante la noche oímos solamente los bramidos de las bestias salvajes. Wow. Una o dos veces, mientras brillaba el sol, me pareció ver el pico de Tenerife, qué hermoso, y la distancia, y estuve tentado de aventurarme mar afuera con la esperanza de llegar a las Canarias, que es donde se halla esa montaña, pues después de probar suerte 2 veces, los vientos contrarios me obligaron a regresar a la costa y a continuar mi viaje paralelo a ella. Varias veces tuve que desembarcar en busca de agua dulce. En una de estas oportunidades, cuando anclamos cerca de un pequeño promontorio, me llamó Yuri, que era el más vigilante de los dos, y me dijo que era más conveniente seguir viaje por cierta distancia. Mire, me explicó, allá hay un monstruo horrible. ¡Wow! Parece los viajes de Sinbad, ¿no? Ese también después lo vamos a leer, que pasó miles de peripecias. Mire, me explicó, allí hay un monstruo horrible dormido junto a esa colina. Miré al sitio donde señalaba y vi realmente un monstruo horrible, pues era un enorme león que dormía a la sombra de la colina. No estaba para despertarlo. Yuri, ordené al muchacho, baja a tierra y mátalo, sí está fácil. Yo y cuantos más, ¿no? Yuri me miró asustado. ¿Yo matar? Él comerme de un bocado. De un tarascón.
Tenía miedo se lo comiera como un pancho. Ordené entonces al muchacho que se mantuviera quieto. Saqué nuestro fusil más grande, que era casi un mosquete. Eran antes de tiro a tiro y había que cargarlos con pólvora. No era como ahora, carabinas a repetición y con mira telescópica. Y lo cargué con bastante pólvora y 2 balas. 2 balas, dejándolo en cubierta. Cargué luego otro fusil por las dudas, bien, por si fallaban, o solo quedaba herido por un animal grande. Lo cargué con 5 balas y el tercero, más pequeño. Con el primer fusil apunté a la cabeza del león. Pero la bestia tenía la cabeza entre las patas y las balas le hirieron en una de ellas. Se levantó gruñendo, pero cayó de nuevo al querer apoyarse en el miembro herido, en la pata. Al querer apoyarse, cayó pues estaba herido. Un animal herido es muy peligroso. Luego se paró sobre sus 3 patas sanas y lanzó el rugido más pavoroso, más feo, que causa más temor, que he oído en mi vida. Me sorprendió un poco no haberlo matado, no haberlo muerto. Yo se los leo tal cual está, no haberlo muerto. Me sorprendió un poco no haberlo muerto, es decir, no haberlo matado. Empero levanté el segundo fusil, aunque se tardaban de encargar, entonces tenían 3, entonces tenían listos otros 2 fusiles para seguirle tirando. Era duro de matar. Empero levanté el segundo fusil y aunque el animal se movía ya, disparé de nuevo, viéndolo caer y comenzar a debatirse en agonía. Yuri recobró entonces el valor y me pidió que lo dejara desembarcar. Bien hecho, le dije. El muchacho salió del agua y llevando una pistola, también, bueno, estaban bien armados, llevando una pistola en mano, nadó hacia la costa, bien comando, bien buzo táctico. Al llegar junto a la bestia, apoyó el caño de la pistola en su cabeza y le remató de un tiro, para que no sufra. Nos llevó todo el día desollar a la bestia, sí, me imagino. Pero bueno, tenían carne león, es decir, antes la gente, ¿no? Que los ancestros, ¿no? Comían la carne de determinados animales, qué sé yo, querían correr rápido, listo, una liebre, querían ser astutos, un zorro, querían ser fuertes y resistentes, la carne de un toro y bebían su sangre. La de un león para ser agresivos, ser combativos. Eso era parte de su cultura, ¿no? Pero en este caso era para evitar que el león los devore a ellos, entonces lo tenían que matar, no les quedaba otra. Eliminar la amenaza. Dice, nos llevó todo el día desollar a la bestia, pero al fin conseguimos hacerlo y extendimos su piel, porque antes les quedaba también la piel, ¿no?, del animal, que era después su ropa. Su piel sobre el techo de la cabina, donde el sol la secó al cabo de 2 días, y pude usarla para acostarme sobre ella. Le sirvió como una manta térmica, como una... Claro. Fíjense. Después de esta parada, continuamos. Por eso, ¿no? Después ya cuando pasado la época de tener que matar animales así salvajes para proteger la vida, ¿no?, de las personas que iban a ciertos lugares, como pasa en África, después se hizo una industria, ¿no? Las pieles de leopardo, de bisón, pues se usaba en la moda, en las ropas, o los famosos colmillos de elefantes, ¿no? Los marfiles,
se hizo toda una industria y se llegó a terribles matazones que, bueno, con el tiempo se llegaron a prohibir, ¿no? La cacería, o se llevó a cotos de caza a lugares más controlados, pues habían hecho un tremendo exterminio de esos animales, ¿no? Por un tema comercial, ya no era por un tema de supervivencia. Después de esta parada, continuamos viaje hacia el sur durante 10 o 12 días, alimentándonos muy frugalmente, muy livianamente, con nuestras escasas provisiones y sin bajar a tierra más que cuando necesitábamos agua. Es decir, ellos necesitaban agua y bajaban a tierra a buscarla. Era un tema, una desventaja, pero bueno, una chalupa es como un bote, es pequeño y no alcanzaba para... tampoco debían cargarlo tanto y tal vez solo tenían esos botellones para que les duraban muy poco, ¿no? Para beber agua. Tenía la idea de llegar hasta el río Gambia o a Senegal, todo es África, ¿no? Donde podría encontrar algún barco europeo. Y en caso de que no fuera así, desde allí no sabría ya hacia dónde dirigirme. Estaban perdidos, solo buscando tomar contacto con la propia tropa, con la propia gente, con otros barcos ingleses, que también estaba el peligro de toparse de nuevo con otros barcos piratas, ¿no? Todo era riesgo. Y en caso de que no fuera así, desde allí no sabría hacia dónde dirigirme, a menos que buscara las islas del Cabo Verde, o pereciera entre los negros de la costa de Guinea, o a Brasil. Tocaban al cabo o a las islas. Cuando hube seguido mis planes, durante unos días más, como he dicho, comencé a ver que la tierra... Esta parte está un poco... La voy a volver a leer. Tenía la idea de llegar hasta el río Gambia o a Senegal, donde podría encontrar algún barco europeo. Y en caso de que no fuera así, desde allí no sabría ya hacia dónde dirigirme, a menos que buscara las islas de Cabo Verde o pereciera entre los negros. Los habitantes de ahí, ¿no? Que bueno, ellos lo identificaban por... ellos eran ingleses y los otros eran nativos y tenían diferente color de piel, nada más que por eso. Cuando hube seguido mis planes durante unos 10 días más, como he dicho, comencé a ver que la tierra estaba habitada y en 2 o 3 lugares vimos negros que nos miraban pasar desde la costa. En cierta oportunidad estuve tentado de desembarcar para hablar con ellos, pero Yuri era un buen consejero y me dijo no ir. No quería entrar en confianza con desconocidos. Como dice, no hables con desconocidos. Empero me acerqué más a la costa a fin de poder cambiar alguna palabra con ellos. Y vi que corrían a lo largo de la orilla para seguirnos. Ya te detectaron. Se acabó el factor sorpresa. Observé que ninguno estaba armado, no tenían arcos ni flechas. Excepto uno, que poseía un largo palo aguzado, una lanza. ¡Wow! Cuidado. El cual Yuri me explicó que era una lanza que sabían arrojar los negros hasta cierta distancia, con muy buena puntería. ¡Wow! Los estaban midiendo entonces. De manera que me mantuve algo alejado, pero hablé con ellos por señas lo mejor que pude, indicándoles que queríamos comer. Queremos comer, queremos manjar. Los negros me hicieron señas de que detuviera la embarcación y ellos me traerían alimentos.
diciendo, stop, vamos, buscamos y le damos a ustedes el morfi, la papa. Al comprender, arrié la vela y me puse al pairo, y dos de ellos se internaron tierra adentro, regresando, regresando al cabo de un tiempo con 2 trozos de carne seca. Le trajeron un poquito de carne y un poco de maíz del que cosechaban en la región. ¡Wow! Aunque ignorábamos entonces qué clase de alimentos eran. No obstante, estábamos dispuestos a aceptarlos, porque se nos presentó entonces el problema de ir a buscarlos, pues no me atrevía yo a desembarcar, y ellos por su parte me tenían miedo. Era una tensa situación. Robinson y Yuri no se animaban a acercarse, bajar de la seguridad de su embarcación a la costa, pues no sabían si ahí era una trampa. Le mostraban que tenían los alimentos para ellos y ahí es como el que caza un animal, es la ley de la selva. Y los mismos nativos también tenían su prevención, porque estos también tenían armas. Tal vez habían tenido experiencias con extranjeros que desembarcaban en su costa y traían armas, y una vez que le sacaron lo que ellos necesitaban, agua, comida, carne, lo que sea, le disparaban. Pues también había piratas y hacían de las suyas, robaban niños, robaban mujeres, tomaban esclavos, se los llevaban. Entonces era una situación de tensión. Los negros resolvieron el dilema, dejando todo en la costa y alejándose un trecho hasta que nosotros hubimos recogido la carne y el maíz, y luego se nos acercaron de nuevo. Dejaron y se alejaron. Muy, muy tácticos. Les agradecí por señas, pero no teníamos nada que darles a cambio, aunque en ese mismo momento se nos presentó la oportunidad para hacerlo, pues mientras nos hallábamos allí se presentaron 2 enormes animales salvajes. Uno en persecución del otro, según nos pareció, corriendo hacia el mar. Los negros se asustaron extraordinariamente, en especial las mujeres. El que tenía la lanza no huyó, pero el resto se alejó corriendo. Empero las 2 bestias se lanzaron al agua, sin amenazar a los negros, y comenzaron a juguetear con ella. Al fin una de ellas se acercó al bote, más de lo conveniente, pero yo ya estaba preparado, pues había cargado mi fusil, la novia del infante, el fusil siempre cerca, nunca abandonado. Siempre, si tenés un arma, siempre cerca, siempre limpia, con todas las medidas de seguridad, cargada y en seguro, lista a usarla. Lo que más pronto posible, y ordené a Yuri que cargara el otro. En cuanto estuvo a tiro, ya la situación era un nivel de alerta, en este caso no por los nativos, sino por una de las bestias de las fieras que se acercaba al bote donde estaban ellos, ¿no? En cuanto estuvo a tiro, disparé y le herí en la cabeza. De inmediato se hundió en el agua, aunque salió a flote enseguida y comenzó a debatirse desesperadamente, nadando hacia la costa, pero a causa de su herida mortal y de sus esfuerzos murió poco antes de llegar a tierra. Es imposible describir el asombro de los pobres negros al oír el estampido del disparo. Era algo nuevo para ellos. Era como, no sé, bajar un helicóptero con Navy SEAL, marines, espendas, lo que sea, y hubieran tirado con sus armas de fuego. Estos son extraterrestres, estos son dioses, tenían una tecnología superior a la de ellos, y que mataba. ¡Wow!
esto me hace acordar a una historia que después vamos a ver del capitán Cook, también un marino inglés que recorrió las islas del Pacífico y llegó a los cielos y todo. Ellos cuando desembarcan en un lugar, había una tribu de nativos que tenían la costumbre de recibir a los visitantes, a los extranjeros que vinieran a darles hospitalidad, ¿no? Y darle todo, frutas, carnes, agua, bebida, hasta las mujeres. Pero a condición de que una vez que comieran todo y estuvieran y pasaran esa noche, se fueran, no volvieran, porque ellos no toleraban, no perdonaban el abuso de esa hospitalidad. Y el error que cometieron los marineros, los marinos que iban con el capitán Cook, es que llevaron plantas, cosas, hasta unos se enamoraron, lo que comieron, bebieron. Y cuando volvieron al barco dijeron, ¿para qué vamos a estar pasando necesidades en el mar? Venían de una larga travesía si tenemos todo ahí. Y ahí vienen, ¿no? Lo que ordenaba el capitán, que era seguir con la misión, y alguna parte del grupo, y había una discordancia, peleas, cambio de opinión, no seguir las órdenes, y eso se llama motín, que es causa de pena de muerte, o dejarlos abandonados ahí y uno seguir con la misión. La misión siempre se cumple. Y entonces cuando volvieron a esas costas, después de haber estado, y que los nativos les dieron todo, absolutamente todo, al volver los masacraron, los mataron a todos, a la gran mayoría, porque ellos lo consideraron un abuso de acuerdo a sus tradiciones. Por eso que es importante recibir la hospitalidad de alguien o personas que nos ayudan, pero no abusarnos. Esa es una enseñanza. Entonces, es imposible describir el asombro de los pobres negros al oír el estampido del disparo. Algunos de ellos parecían a punto de morir, de miedo. Pero cuando vieron a la bestia morir y hundirse en el agua, y cuando les hice señas de que volvieran a la costa, recobraron el valor y se acercaron, comenzando a buscar al animal. Lo encontré por la mancha de sangre que se veía en el agua y por medio de una soga de sangre. La mancha de sangre se veía en el agua y por medio de una soga que le até alrededor del cuerpo y arrojé a los nativos. Vamos a llamarla así, para que nadie se ofenda. Pero así está en el libro. Lo que pasa es que este libro fue escrito en el año 1700 y hay cosas que hoy son chocantes, ¿no? Pero en esa época era lo que era. Pero bueno. Estos lo arrastraron a tierra, los nativos, tenían comida. Era un hermoso leopardo moteado. ¡Wow! Y los nativos elevaron los brazos admirados sin saber cómo había logrado matarlo. Para ellos era, wow, qué nueva manera de matar. Era como una explosión, un rayo. ¿Esto qué son? La otra bestia, atemorizada por el estruendo del disparo, nadó hacia la costa y corrió directamente hacia las montañas de las que saliera, y no pude ver qué clase de animal era. Era otro tipo de animal, parece. Casi enseguida descubrí que los nativos querían comer la carne del animal. Lógico, ellos viven con lo que hay ahí. No había hipermercado, supermercado, ni como ahora. Ese era el contexto, ¿no? Ellos comían lo que ahí se movía, los animales que hay ahí. La carne del animal muerto, y estuve dispuesto a dejársela. Que también ellos necesitaban comer, pero como un símbolo, ¿no? Una actitud de
de compensación por el gesto que ellos tuvieron los nativos de ofrecerle también su comida, Robinson le iba a entregar la carne de ese leopardo para ellos, ¿no? Como un símbolo, ¿no? De amistad, ¿sí? Y de reciprocidad. Era un buen negociador, un buen embajador, ¿eh? Entonces, dice, desollaron de inmediato a la bestia y me ofrecieron un pequeño trozo de carne que me negué a aceptar, aunque les hice señas que me gustaría llevarme la piel. Ah, no es tonto. La que todo se aprovechaba. La que me entregaron de buen grado, trayéndome luego muchos alimentos para aumentar mis provisiones, los cuales un trueque hicieron, antes cuando no había, cuando no, por la situación no había dinero, no había moneda, listo, vos dame carne, yo te doy harina, aguardiente, te doy pólvora, te doy, cambiaban cosas, lo que a mí me hacía falta y lo que yo tenía que me sobraba se los daba a los otros. Me dieron muchos alimentos para aumentar mis provisiones, las cuales acepté agradecido. Les hice señas de que deseaba un poco de agua, mostrándoles los botellones y volviéndoles boca abajo para que vieran que estaban vacíos. Ellos llamaron a algunos amigos, entre los que se presentaron 2 mujeres, que acarreaban un enorme recipiente de tierra cocida, como si fuera... como si fuera esos recipientes hechos, ¿no?, de cerámica, de arcilla. Esto lo colocaron en tierra y envié a Yuri con los botellones para que los llenara. Estaba provisto ahora de raíces alimenticias, grano y agua, y dejándolo a los bondadosos nativos, seguí viaje durante 11 días más sin volver a tocar tierra. Claro, pues tenía las provisiones. Ellos, mientras más cerca estaba de la costa, estaban... La seguridad es así, a mayor comodidad cerca de la costa, cerca del agua, cerca... Ahora tenían ese grupo de nativos amigos, pero más allá tenían que volver a tomar contacto por ahí con otra gente. Tenían que volver a hacer el trabajo. Pero al ya tener las provisiones y el agua, podían alejarse de la costa y seguir navegando, seguir su curso. Seguí viaje durante 11 días más sin volver a tocar tierra, hasta que vi un largo cabo que se internaba en el mar. Y a unas 4 o 5 leguas frente a mí. Y como el tiempo estaba calmo, me dirigí hacia la punta de la tierra, a fin después de doblar el cabo. Vi tierra mar adentro, comprendiendo entonces que debía ser las islas del Cabo Verde. Empero estaban a gran distancia y no sabía qué hacer. ¿Quién usa la palabra empero hoy en día? Por eso qué bueno es leer. Qué bueno es leer nuevos vocablos. Qué rico es nuestro maravilloso idioma, castellano, nuestro español. ¡Viva España! Saludos a los que me ven de España, que los tengo ahí, dentro de los 10 países que me ven. Saludos a ellos. Empero estaban a gran distancia y no sabía qué hacer, pues si me sorprendía un viento fuerte, no podría llegar a ninguna de ellas. Claro, una embarcación así, tan débil, y en la situación que ellos estaban, dependía de los vientos favorables siempre, ¿no? Preocupado por el problema, entré a la cabina y me senté, dejando el timón
al cuidado de Yuri. A poco oí que el muchacho me gritaba, amo, amo, le decía. Claro, alguien toda la vida criado y acostumbrado a vivir como esclavo, ya cualquiera que ejerciera un liderazgo sobre él, le decía, para él era su amo, era el dueño de su vida. Una postilla, un comentario, cuando en Estados Unidos, que está la guerra de secesión entre el norte y el sur, los norteños, Lincoln, buscaban la liberación de los esclavos, que en ese momento habían sido llevados a Estados Unidos para trabajar con las plantaciones de algodón y demás tareas domésticas, tareas de campo, venían de la conquista del oeste, un montón de cosas. Y los sureños que querían, porque era la fuerza de trabajo, era el esclavo, la mano de obra barata. Cuando logra la victoria el norte, los norteños sacan las leyes, el fin de la esclavitud. Iban con el ejército del norte por todas las, llamémosles, plantaciones, estancias, ranchos, lugares, fincas, comprobando de que se respetara el final de la esclavitud. Y había personas esclavas, la mayoría traídas de África, o de China también, había gente de China. Fíjense cómo hay una ley de compensación. Con el tiempo esas personas llegaron hasta presidentes y hoy en día China es una potencia mundial, habiendo sido muchos años esclavos, ¿no? Fíjense cómo durante un tiempo se estuvo abajo, sufriendo todo tipo de privaciones, después se fue evolucionando, prosperando hasta llegar arriba, a la cima de todo, con esfuerzo, con dedicación, con estudio, con un montón de cosas. Y encontraban gente que todavía estaba siendo esclava y le dijeron, andate andate, ya sos libre, ya hay una ley, no tenés por qué seguir siendo esclavo. Dice, sí, pero yo ya hace muchos años que estoy acá, yo me quedo con mi amo, lo elijo libremente quedarme con mi amo. Y fíjense que la palabra don, que nosotros, o doña, que empleamos, a veces ya se usa poco. Don quiere decir dueño y doña, dueña, no solo de tierras, sino de personas, de esclavos, de propiedades. Don, dueño, doña, dueña, ¿me entienden? Yo me quedo con mi amo, es decir, no querían la libertad, ya se habían acostumbrado a ser esclavos. ¡Wow! Es como cuando un animal mucho tiempo se lo tiene encerrado o domesticado, después cuando la gente se cansa de ellos, pobrecitos, y los deja en la ruta, después pasa un tiempo y no están acostumbrados a buscar el sustento ellos, la comida, están acostumbrados a recibir la comida, a estar a protección, pero lo mismo el esclavo tenía su platito de comida, a veces en chozas, aparte de la casa, por supuesto, de los amos, ellos vivían aparte, tenían sus baños afuera, a veces camas hechas con paja, con bolsas, que era alimento de los animales, o algunos dormían con los animales, pero tenían eso, ellos sobrevivieron así, se acostumbraron a esa vida. La libertad no es fácil, es una lucha, ¿no? También interna, aparte que te la den. Listo, sos libre. Sí, pero me siento bien siendo esclavo. Como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, a Moisés llegó un momento que en lugar de agradecerle decían, queremos volver a Egipto, por lo menos acá estamos en el desierto, nos estamos muriendo de hambre, y le caía el maná, después las perdices, no le faltaba nada. Pero ellos tenían el miedo, ¿no?, de la supervivencia, y se acordaban de su vida anterior con el faraón, que eran esclavos, lo hacía trabajar, pero tenían su platito de comida de todos los días, pero de esclavo.
¿Por qué nos sacaste? Nos hubiésemos quedado en Egipto. Por lo menos allá teníamos nuestro plato de comida. Pero eran esclavos. El precio de la libertad, esa transición de ser esclavo a ser libre, wow, es. Y el faraón los quiso volver a agarrar de nuevo. No, yo quiero de nuevo a mis esclavos. Y el faraón, o eso que te hace esclavo, va a querer volver a recuperarte. Vos te pensaste que sos libre, hay una lucha interna adentro. Es mental y espiritual. Y hay fuerzas que quieren. Esclavo a vicios, esclavo a personas tóxicas, a un trabajo, esclavo a los malos tratos, como las personas que se quedan en un lugar, aunque las maltraten, las golpeen, las estafen, las humillen, pues ya se acostumbraron, es el famoso síndrome de Estocolmo. El prisionero se acostumbró a ser prisionero y no quiere salir de eso, ya se acostumbró. No quiere ser liberado, no quiere ser rescatado. Es una lucha interna, es el precio de la gloriosa libertad. Nadie te regala nada, menos la libertad. Y vemos en las plazas de nuestros diferentes países nuestros próceres que batallaron, pelearon por nuestra libertad y están todos llenos de graffiti, nadie limpia, todo lleno de caca de paloma, de todo, lleno de mugre, latita de cerveza, botella de cerveza, orinado. No valoramos la libertad hasta que nos la vuelvan a quitar o la estamos perdiendo y no nos damos cuenta y la entregamos. Tan fácilmente después de todo lo que costó. La libertad se cuida todos los días, en todo momento y en todo lugar y en todas circunstancias. No tiene precio, es una de las partes esenciales del ser humano, la libertad. Preocupado por el problema, entré a la cabina y me senté, dejando el timón a cuidado de Yuri. A poco oí que el muchacho me gritaba: ¡Amo, un barco de vela! Se aproximaba un barco. Y el aturdido jovenzuelo se asustó terriblemente al creer que debía ser uno de los navíos de su amo que nos estaba persiguiendo. Claro, pues ellos escapaban de ser esclavos. Fíjense esto trasladado a una situación de supervivencia. Si somos solos, bueno, nos movemos y dormimos ante, no sé, una persecución o estamos en un territorio enemigo. Si somos dos, mientras uno descansa, duerme, el otro hace guardia. Como en este caso Yuri, te despierta o te avisa: ahí viene algo. En este caso un barco a vela. Uno estaba haciendo seguridad, estaba haciendo vigilancia, mientras el otro descansaba. Y así. O cuando comemos, espalda con espalda. Comemos los dos, o mientras uno come o uno va al baño, el otro está dando seguridad. Si comemos espalda con espalda, uno come y está dando con el fusil ahí cerca o el arma que tenga, dando seguridad al sector de responsabilidad que le corresponde, a los costados y al frente, y el otro también, a mis espaldas. Mientras uno descansa, el otro da seguridad. Sabedor de que estábamos demasiado lejos del dominio de los moros, salí de la cabina e inmediatamente vi no solo el barco, sino también su bandera, la portuguesa. No era inglesa, no era de Inglaterra. Ellos eran de Inglaterra, ellos estaban esperando contacto con su gente. Comprendí que debía ser uno de los que se dedicaban al tráfico de negros. Claro, iban con los barcos y cazaban, hacían cacerías humanas para atrapar nativos y llevarlos a Portugal o a sus colonias o venderlos, tráfico de personas, ¿no? En esa época era terrible. Los imperios se construyeron con el trabajo de esclavos, es tremendo. Por eso están pagando los karmas ahora con inmigrantes, todo eso se paga.
Se hicieron grandes potencias a costilla del sufrimiento, la muerte, las privaciones, las vejaciones, las humillaciones de la esclavitud. Ahora, con las generaciones que fueron pasando, de esos países donde ellos sacaron esclavos, le están complicando la vida a las progresistas y pomposas naciones ricas. Es karma, es terrible lo que están viviendo, porque es un descontrol total, violencia, delincuencia, todo lo que sea. Pero bueno, es una parte, hay una ley de compensación, todo se paga. Dios se mueve como una sombra. Si vos haces algo, Él te da. Es medida por medida. Tal cual como uno hace, tarde o temprano vas a recibir lo mismo. ¿Ok? Es así que va a ser. Pero bueno, dice en la Biblia, el pueblo o mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y esas son leyes eternas. Es decir, si yo hago algo destructivo o negativo contra un grupo de personas o contra algo o alguien, tarde o temprano voy a pagar. La vida es como un restaurante, tanto para las personas como para las naciones. Nadie se va de esta tierra sin pagar la cuenta, ¿ok? Sean personas como en naciones, e históricamente, tarde o temprano se pagan. Las cosas se pagan. Comprendí que debía ser uno de los que se dedicaban al tráfico de nativos, digámoslo. Mas cuando observé el curso que llevaban me di cuenta de que no se dirigían a la costa. Me adentré, pues, en el mar lo más posible, resuelto a ponerme al habla con ellos, si podía alcanzarlos. A pesar de avanzar a todo trapo, vi muy pronto que pasarían de largo sin verme, y cuando comenzaban ya a entregarme a la desesperación, noté que me habían visto con los anteojos de larga vista. Antes de los barcos, ustedes ven en las películas, en Piratas del Caribe y demás, que tienen esos catalejos para ver a la distancia, ¿no? Los largavistas, no como los prismáticos que hay ahora. Bueno, son los antecesores, ¿no? Pues acercaron velas para esperarme. Me animó esto mucho, y como tenía a bordo el estandarte de mi ex-amo, lo desplegué al aire, disparando también un tiro con el fusil. Los del barco vieron el estandarte y el humo del disparo, aunque no oyeron la detonación. Al ver estas señales se pusieron al pairo y me esperaron, y al cabo de unas 3 horas llegué junto a ellos. Me preguntaron quién era yo, en portugués, español y en francés, mas no entendí ninguno de estos idiomas. Claro, él hablaba inglés, no estaba el traductor, la aplicación esa que ahora te traduce en tiempo real. Al fin, un marinero escocés que estaba a bordo me dirigió la palabra y le informé que era inglés y me acababa de escapar de la esclavitud de los moros de Salé. Me invitaron entonces a subir a bordo, acogiéndome, recibiéndome bondadosamente. Bien, bueno, misión cumplida. Fue inenarrable mi gozo al verme salvado de una condición tan miserable y desesperanzada. Inmediatamente ofrecí al capitán del barco todas mis pertenencias como premio por su buena acción. Antes se usaba eso, listo, eras rescatado, listo, le ofrecías al capitán del barco, que era el que llevaba depositada todas las riquezas, las monedas de oro. El capitán del barco era el administrador. O se lo dabas en depósito para hacer la travesía en el mar, y una vez que llegabas a destino o al puerto que era tu objetivo llegar, le dabas parte en pago, se le pagaba al capitán. Y con eso él compraba los abastecimientos, la pólvora, la comida,
los licores y le pagaba a los marineros que tenían. No viajaban gratis. Fue inenarrable mi gozo al verme salvado de una condición tan miserable y desesperanzada. Inmediatamente ofrecí al capitán del barco todas mis pertenencias como premio por su buena acción, mas él generosamente me contestó que no aceptaría nada y que todas mis cosas me serían entregadas cuando llegaríamos a Brasil. Ah, qué viaje hasta Brasil, se subían ahí, pero bueno, ya que él quería la aventura de conocer otros lugares, viajar en barco, listo. Ahí la tenés hasta Brasil. Ciudades maravillosas. Wow. ¿Querés viajar? Vas a viajar, querido. Dice, en lo que el hombre se dispone, a eso es llevado. Se te ayuda. Vos te enfocás, quiero hacer tal cosa con mi vida, listo. Todo te vienen las oportunidades, hay que estar atento a las oportunidades. En este caso se te cruza un barco, alguien te dice, me ha pasado, yo quería mudarme a tal ciudad y justo una persona, mirá, tengo una casa allá, necesito que alguien viva, no sé si la querés alquilar, justo, no tenía dónde. Hay que estar atento y las posibilidades se pasan. Esa es la providencia, la ayuda de Dios a través de personas, Es como ese que se venía en la inundación, el tsunami, estaba en la terraza y le rezaba a Dios, ayúdame, sácame esta situación que me voy a ahogar. Vino un bote ahí con la prefectura, suba, no, ya me va a ayudar Dios, bueno, listo. Viene un helicóptero, le tira la escalera, suba, no, yo tengo fe que Dios me va a ayudar, bueno, se fue. Y vino la segunda oleada y lo tapó y se ahogó. Cuando fue al cielo, dijo, Dios, yo tuve fe, te pedí y no me ayudaste. ¿Cómo te mandé bote, helicóptero? Dios actúa, manda su providencia a través de personas, de médicos, de especialistas, de personas que te ayudan, de parientes, de gente que hacía mucho no veía. En una situación de supervivencia te invitan a comer, te ofrecen esto, te ofrecen un lugar para vivir. Listo. Hay que agarrarlo. Esa es la oportunidad. Esa es la respuesta de Dios a tus oraciones. O sea que iban a Brasil. Pues me explicó, le he salvado la vida como desearía que lo hicieran conmigo si alguna vez me encontrara en la misma condición. Además, esa es la ley del mar. Estaba la de los piratas que no tenían misericordia de nada, mataban y le robaban todo lo que tenía, y estaba la de los marinos, ¿no? La ley del mar, de socorrer al náufrago y demás, de alimentarte si te encontraban en una balsa, en una isla, de cuidar tus pocas pertenencias y dártelas cuando llegabas. Después uno le podía dar parte, ¿no? Pero no te iban a robar ni a matar, ¿no? Es la ley del mar, del marino. Además agregó, cuando lo llevo a Brasil tan lejos de su país, si le quitara lo que tiene, moriría usted de hambre y entonces no habría hecho otra cosa que quitarle la vida. Claro. Que le he devuelto ahora. No, señor inglés, lo llevaré donde vamos, y sus pertenencias le servirán para mantenerse allá y poder comprar luego el pasaje de retorno a su patria. El capitán era tan bondadoso como justo y ordenó a sus hombres que no tocaran ni una sola de mis pertenencias. Luego guardó todo y me dio a cambio un inventario, una lista de los objetos, incluyendo hasta mis 3 botellones. Aprendamos eso, hagamos una lista de lo que tenemos, de lo que llevamos. ¿Qué vamos a llevar en la mochila? Una lista. Vamos a un lugar y hacemos un cambio de posición o de lugar y vemos y chequeamos. A ver, una linterna y vamos tachando esto, el otro, un cuchillo, una navaja, una carpa, un bidón, un farol, un machete. Ah, me falta el hacha, ¿dónde está? Y estaba ahí.
Antes de salir hacemos el chequeo del material. Nuestro, y si tenemos gente a cargo, de la gente. A ver, saquen, pongan, se los hace formar, a ver, todo su equipo, mochilas, a ver, mostrar bolsa cama, mostrar medias, mostrar los cargadores, la munición, los botellones de agua, o cantimplora, o lo que sea. Todo. Chequeo. Y si falta algo, ¿dónde está? Ah, lo perdí. Es más fácil buscarlo. Ah, estaba ahí, caído donde tenía la carpa. Es más fácil encontrarlo ahí que después, una vez que salimos del lugar y nos dirigimos a otro punto, ya es tarde, se perdió. Me ha pasado de buscar, ¿dónde? Se perdió. Y lo que uno deja perdido, se pierde. O es encontrado por el enemigo. Igual que no dejar basura. Porque si estoy siendo perseguido, van a encontrar, mira, papeles de cigarrillo, colillas de cigarrillo, latas de conserva, de picadillo, hay que enterrar todo, y dejar todo como si no hubiéramos estado. El capitán era tan bondadoso como justo y ordenó a sus hombres que no tocaran ni una sola de mis pertenencias. Luego guardó todo y me dio a cambio un inventario de los objetos, incluyendo hasta mis 3 botellones. En cuanto a la chalupa, que era excelente, la embarcación de Robinson, me dijo que la compraría para su barco, preguntándome cuánto quería por ella. Contesté que como había sido tan generoso conmigo, no podía ponerle precio, y lo dejaba todo a su discreción, a lo que él quisiera, lo que le quisiera dar, como dice. Como cuando uno va a un compra y venta, está en supervivencia y quiere vender, no sé, un saco, un borseo, un televisor. Dale, ¿cuánto querés por esto? Te lo dicen siempre, para después, porque capaz de que vale más, y si vos decís 100, ellos te iban a decir 200. Entonces, sobre lo que vos dijiste, no, 50, pues yo te voy a ganarle algo. Siempre te van a pagar de menos. Esa es la pelea por el precio, el regateo. Pero en este caso el capitán se mostraba muy generoso, y a cambio Robinson le dijo: ¿quieres comprarme mi embarcación, la chalupa? Bueno, lo que usted me quiera dar, con eso me conformo. Al oír estas palabras me dio de inmediato un papel donde se compromete a pagar un dinero por la suma de 80 piezas de A8 que me serían abonadas en Brasil. Y cuando llegáramos a destino, si alguien me ofrecía una cantidad mayor, como una subasta, cuando llegara a Brasil, él me hacía un papel como un cheque, listo, 100 pesos. Pero antes de llegar había otro: no, yo se la quiero comprar por 200 o por 150, y se la llevaba a él. Su vida era el comercio, eran muy hábiles. Él me decía la diferencia. Me propuso también darme 60 piezas de A8 por Yuri, por el esclavo. También quiero el esclavo. Se lo quería comprar. ¡Wow! Cosa que no quise aceptar. Bien, pues no deseaba vender la libertad del muchacho que me ayudara tanto a ganar la mía. Empero, cuando expliqué al capitán mis razones, admitió él lo prudente de mis palabras y me ofreció esta alternativa: que daría al muchacho una declaración firmada en la que se comprometería a devolverle su libertad al cabo de 10 años. ¡Wow! Como había casos en que los mandaban a la guerra, al carne de cañón, a primera línea, y si volvía vivo, era libre. También estaba eso, o una determinada cantidad de tiempo.
a condición de que se convirtiera al cristianismo. Si te haces cristiano, sos libre. En 10 años, por supuesto. Hay que ver que aprenda la Biblia, que rece. En vista de esto, y como Yuri estaba dispuesto a irse con él, acepté la propuesta. Yuri quería, el muchacho le gustó, listo, me voy a ir con este señor portugués, después me va a hacer libre a los 10 años trabajando por él, pero me tengo que convertir al cristianismo. Eran las condiciones para ser libre. Tuvimos un magnífico viaje y llegamos a la bahía de Todos los Santos unos 22 días más tarde, y ahora me veía una vez más salvado de la existencia miserable y era necesario que pensara en lo que debía hacer con mi persona. Nunca olvidaré el generoso trato de que me hizo objeto el capitán. No quiso aceptar nada en pago del pasaje. Me dio 20 ducados por la piel del leopardo y 40 por la del león, las que tenía en la chalupa. Esas pieles que ellos tenían de las fieras que habían cazado las pudieron vender. Todo se comerciaba. Además, me hizo entregar todos los objetos de mi pertenencia que transferir al barco, comprándome lo que yo estaba dispuesto a vender. Le compró todo. ¡Wow! Hizo un buen negocio Robinson, Como el cajón de licores. 2 de mis armas. ¡Wow! De los 3 fusiles, le estaba comprando todo. Un trozo de cera de abejas, pues el resto lo había empleado yo para hacer velas. En una palabra, gané alrededor de 220 piezas de A8 en la venta, y con esta cantidad en mi poder desembarqué en Brasil. Desembarcó con buen dinero, había vendido todo. Recomendado por el capitán, me alojé en la casa de un hombre tan honrado. Ven el vínculo entre Portugal y Brasil. Por eso hablan portugués, por eso mucho tiempo estuvieron bajo el gobierno de Portugal. Por eso Brasil está muy influenciado, aunque ellos tienen sus diferencias, portugués y brasilero. Ellos se independizaron, pero mucho tiempo, por eso se habla la lengua portuguesa. Recomendado por el capitán, me alojé en la casa de un hombre tan honrado como él, propietario de un ingenio en el que se cosechaba y molía caña de azúcar. También era una mina de oro. Viví allí algún tiempo y aprendí todo lo concerniente a la industria azucarera. Al ver cuán bien vivían los plantadores y cómo se enriquecían rápidamente, resolví dedicarme al mismo negocio, si es que se conseguía permiso para instalarme. Con esta idea conseguí una carta de naturalización y adquirí tanta tierra como pude con el dinero que tenía. Una de las misiones de toda persona, comprar su tierra, su terreno, para después su vivienda, su refugio. Ahí uno de los aspectos clave de la supervivencia ya lo tenía casi a punto de resolver, pero para eso planificó, obtuvo recursos para comprar la tierra, su terreno, su futura vivienda y su medio de trabajo para prosperar. Perfecto. Con nada, fíjense, como llegan a un lugar, se establecen, consiguen recursos, un trabajo, después consiguen un pedazo de tierra, un terreno, después edifican, lo mismo. Que tenía formulando un plan para mi plantación. Planificar, un modo de acción. Tenía un vecino, un portugués de Lisboa, hijo de ingleses, cuyo nombre era Wells, como el escritor H.G. Wells de La máquina del tiempo, W-E-L-L-S, y quien estaba más o menos en las mismas condiciones que yo. Lo llamo vecino porque las mismas condiciones que yo
Su plantación estaba contigua a la mía, era vecino, y nos llevábamos muy bien. Ambos éramos muy pobres, eran ya propietarios, pero pobres, pues recién empezaban, ¿no? Todo lleva su... Fíjense esas fortunas que hay hoy en algunos lugares, ¿no? De familias, de gente que vino, de inmigrantes, cómo ellos hicieron grande también al país. Veamos también eso, ¿no? Así como hablé de potencias, empresas que se hicieron grandes por la mano de obra esclava, también ellos cómo aportaron, ¿no? A la civilización, al progreso. Pues la materia prima estaba, pero ellos quisieron la manufactura, después en el futuro la industrialización, la capacitación de esa mano de obra que antes era esclava, ahora hacer una mano de obra capacitada. ¿Cuántas familias han, desde los abuelos, tatarabuelos, padres, hijos, trabajaron en la misma fábrica, en el mismo lugar? Y ahí se fueron creando poblaciones alrededor de la fábrica o de esos complejos industriales. Para hoy ser también reemplazado por la robótica, la inteligencia artificial, en las fábricas y demás. Todos estamos en otra revolución ahora, ¿no? Tecnológica. Cómo se ha ido dando todo, ¿no? Fíjense que robot, el vocablo robot significa esclavo. Tanto en el pasado como hoy, súper modernos, súper tecnológicos, el esclavo sigue siendo el protagonista, ¿no? De las industrias. Tremendo. Ambos éramos muy pobres y dedicábamos nuestros esfuerzos a trabajar la tierra, más para alimentarnos que para otra cosa. Esto duró unos 2 años, pero al fin comenzamos a prosperar, es decir, no es instantáneo. Lleva 2, 3, 5 años a veces y empieza a dar ganancias, toda cosa. Mucha gente empieza a vender pan, a vender cosas, manufacturas, tejidos, cosas, y al principio hay que comprar las máquinas, hay que comprar los hornos, hay que comprar la harina, la materia, según a lo que uno se dedique. O las máquinas en un taller, o los aparatos, o una cámara, lo que sea. Y después, al tiempo, no es instantáneo, al tiempo uno va cosechando lo que sembró. Lleva su tiempo, nada es instantáneo. Nada más que hoy todas las personas quieren ser millonarios, inversiones, acciones, trading, que Bitcoin, que hacernos millonarios. ¿Por qué no invertiste, tonto, en bonos de esto? No, vamos despacio, pongamos nuestra semilla, dejámosla en la tierra, reguémosla, que dé los brotes y después va a dar los frutos, pero lleva un tiempo, un proceso. Esto duró 1 o 2 años, pero al fin comenzamos a prosperar, de manera que el tercer año plantamos un poco de tabaco y ambos teníamos una parcela de terreno, lista para plantar caña de azúcar, al cabo de 1 año más. Pero a los dos nos hacía falta ayuda, y entonces comprendí que ahora más que antes necesitaba a Yuri, su compañero y de alguna manera esclavo, ¿no? Pero no era extraño que hubiera cometido un error, pues los cometía siempre. No tuve otra alternativa que continuar solo. Claro, pues se lo había entregado al capitán portugués. Se iba a volver, iba a estar con 10 años con el capitán portugués, se iba a convertir a cristianismo, después iba a ser libre. Pero le estaba haciendo falta mano de obra, ¿no? Para que le ayudara. El trabajo en el campo, en una plantación, es muy, muy arduo, ¿no? Muy duro. No tuve otra alternativa de continuar solo. Estaba dedicado a un negocio completamente ajeno a mi iniciativa y por entero opuesto a la vida que me agradaba y por la cual abandoné el hogar de mis padres y desoí sus buenos consejos. Más aún me hallaba ahora en la clase media.
capa superior de la clase baja, a la cual me aconsejó mi padre que aspirara y para lo cual el padre le dijo, vos mantenete la clase media, ni baja ni alta, que alta tenés un montón de requisitos para hacer y baja no tenés nada. Clase media, viví con lo necesario y que no te vuelva loco la ambición ni las necesidades. Lo que nosotros aspiramos, ¿no? Mantenernos, que no nos bajen de un plumazo. Lo mismo habría sido que hubiese permanecido en mi casa y no haberme fatigado tanto en viajar por el mundo y correr 1000 peligros. De tal manera solía considerar mi condición como el pesar más grande. No tenía nadie con quien conversar, salvo con mi vecino. Y eso debe, cuando uno va a tierras extrañas, ¿no? Diferentes idiomas, diferentes costumbres, tradiciones, a veces nos tienen ahí, o una ciudad en el mismo país. Hay ciudades, hay comunidades, ciudades que los habitantes son muy cerrados y recién te van a abrir las puertas, te van a dar confianza después de los 3, 4, 5 años de conocerte y de que vos trabajes y entres en confianza, ¿no? Que confíen en vos, que seas leal. Culpa de muchos que fueron, se abusaron, lograron lo suyo, estafaron, robaron, o se fueron y dejaron todo en banda. No tenía a nadie con quien conversar, salvo con mi vecino, y eso de vez en cuando solamente. Todo el trabajo debía hacerlo con mis propias manos, y solía decirme con frecuencia que era yo como un hombre abandonado en alguna isla desolada, donde no había otra persona que él. Cuán justo ha sido, pues, que al comparar mi situación actual me viera más tarde. Recuerden que vamos a una situación de supervivencia power, super hot. Esto es recién el comienzo. Cómo se va armando la historia de Robinson hasta llegar a una situación de muchos años totalmente de supervivencia. Todo el trabajo debía hacerlo con mis propias manos y solía decirme con frecuencia que era yo como un hombre abandonado en alguna isla desolada, donde no había otra persona con él. Cuán justo ha sido, pues, que al comparar mi situación actual me viera más tarde obligado a encontrarme solo en una isla desierta. ¡Wow! Recién entonces aprendí a valorar lo que tuve, y si hubiera seguido como hasta entonces, había llegado a hacerme rico. Ya estaba en cierto modo instalado en mi plantación, antes de que mi bondadoso amigo, el capitán del barco, que me recogió, regresara a Portugal, pues el navío permaneció en el puerto, cargando y preparándose para el viaje durante casi 3 meses. La carga de los barcos llegaba a un tiempo, no había los elementos como ahora, grúas y demás. Y aparte los marineros necesitaban un tiempo ahí de que no se les mueva el piso del barco, estar en tierra firme para después ir. Al comunicarle lo que él tenía y esperar vientos favorables, ellos no tenían los servicios de meteorología que hay ahora, pero ya sabían las estaciones, más o menos las épocas de viento, de tormenta. Así todos los agarraban tremendas tempestades en el mar. Al comunicarle lo que tenía en Londres, me dio sinceros y generosos consejos. Señor inglés, díjome, pues así me llamaba siempre, si me daba usted cartas y un poder a mi nombre, con órdenes para que la persona que tiene su dinero en Londres envíe sus efectos a Lisboa, qué confianza, ¿no? Le iba a mandar al capitán a Londres, porque él iba en el barco, antes de ir a Portugal, a Lisboa, que es la capital de Portugal, iba a pasar por Londres,
iba a ir con una carta de Robinson para pedir dinero a sus familiares para que se los dieran al capitán. ¡Qué confianza! ¿Y qué pasa si el capitán se quedaba ese dinero? Pues por ahí se hizo todo el buena persona, pero era un tema muy difícil de confiar. Antes no era como ahora. Hoy que tenemos todo el conocimiento, toda la información rápida, teléfonos y todo, nos siguen estafando. Imagínense en esa época el peligro de caer y ser estafados. Pero bueno, él se ofrecía a ir y solucionarle ese problema que tenía. O confiaba o no confiaba. A las personas que indicaré yo y en las mercaderías apropiadas para este país, se los traeré todo, Dios mediante, a mi retorno. Él le prometió volver, ir, navegar, ir a Londres, retirar las cosas que necesitaba Robinson, el dinero, las mercaderías, lo que le hiciera falta, el té que extrañaría de Inglaterra, los licores, ir a Portugal, a Lisboa y volver a Brasil, porque ellos hacían comercio. Pero como estamos en manos de la providencia, el destino sería, y sujetos a cambios y desastres, le aconsejaría que pidiera solamente 100 libras esterlinas, las cuales serían la mitad de su fortuna, y corra el riesgo solo, pues se le pone, no solo estaba el riesgo que el capitán no le entregara. Lo que pasa, Robinson ya estaba confiando en este capitán, que era una persona honesta, pero podría ser atacado por piratas, en una tempestad hundirse su barco, era algo muy común, tremendos viajes en el océano, y si se hundía el barco, perdía su fortuna, no estaban las transferencias bancarias ni como hoy, era el dinero físico, las monedas de plata, de oro, lo que sea, y se las tenían que traer en mano. Pero antes de eso había toda una travesía por mar. Por eso le ofreció, pido la mitad de ese dinero, cosa de si se pierde, usted pierda la mitad, no todo. Y corra el riesgo solo por esa cantidad, de manera que si le llegara a su poder, pueda usted ordenar el resto de la misma forma, y si se pierden, al menos tendrá usted la mitad en sus manos. El consejo era realmente sano, y lo acepté sin dilaciones, sin demorar. Listo, hagamos esa, trae la mitad y después en otra trae la otra mitad. Tráigame la otra mitad. Por consiguiente, preparé cartas para la viuda en cuyas manos dejará mi dinero y un poder para el capitán, tal como éste lo deseaba, como un poder. Autorizo a tal persona, llamada tanto, a retirar mi dinero o tal cantidad de dinero de mi familia, de lo que sea. Y la firma o el sello o la forma que tenían ellos. Escribí a la viuda del capitán inglés un relato detallado de todas mis aventuras, mi esclavitud, mi fuga. Claro, le mandaba una carta a la viuda del capitán que fue en el barco primero que él salió de Inglaterra, porque antes no estaban las noticias como ahora, ni llegaba, para que supiera bien lo que había pasado, que habían sido atacados por piratas, que él cayó esclavo y demás. Mi fuga y me encuentro con el capitán portugués en alta mar, el bondadoso, y la condición en que me hallaba ahora, y las instrucciones necesarias para que efectuara las compras por mi cuenta. Cuando el honrado capitán llegó a Lisboa, halló
el medio de enviar a Inglaterra por intermedio de algunos comerciantes ingleses, no solo el pedido, sino también el relato completo de lo que me ocurriera. Acto seguido, ella no solo entregó el dinero, sino que asimismo envió de su propio peculio un bonito regalo al capitán portugués, que tan bueno fuera conmigo. El comerciante inglés, a quien la viuda encargara la compra de mercaderías, invirtió muy bien las 100 libras. Con el tiempo regresó el capitán con la carga. Estaba esta constituida por herramientas de toda clase y utensilios necesarios para mi plantación, todo lo cual me fue muy útil. Cuando llegó el barco, creí que mi fortuna estaba hecha y me alegré muchísimo. Mi buen amigo el capitán había separado las 5 libras que le enviara de regalo la viuda y compró con ellos un esclavo, como quien no quiere la cosa, ¿no?, que tenía la obligación de servirme durante 6 años. Cuando quise devolverle el dinero, no lo aceptó y solamente conseguí que tomara un poco de tabaco de mi propia cosecha en pago de su buena acción. No fue esto todo. Como mis mercaderías eran de fabricación inglesa y había entre ellas géneros, telas, babeta y cosas especialmente valiosas para los habitantes de la región, pude venderlas con gran ganancia, de manera que puedo decir que tenía más de 4 veces el valor de mi primera carga. Robinson era un muy buen negociante, ¿eh? Y estaba en mucho mejor condición que mi pobre vecino. Claro, porque él había tenido oportunidad de traer mercaderías de Inglaterra, de Europa, y venderla a la gente que no conocía esas cosas. Me refiero en esto al progreso de mi plantación. Pues lo primero que hice fue comprar un esclavo nativo, como así también un sirviente europeo. ¡Wow! Para que trabajaran juntos. Claro, usaban los esclavos nativos y también un sirviente europeo para que educara a los otros, a los esclavos más bajos que no eran de origen europeo, en las costumbres, cómo preparar las comidas, los horarios, las costumbres, las tradiciones y demás, el té a las 5, el lavado de ropas, la higiene, las costumbres, el ir al baño, los modales, y enseñarles a veces a escribir, a hablar, a leer, lo que sea. Era muy importante. Había un nexo, eso se usaba en esa época, ¿no? También un sirviente europeo para que trabajara junto con el que el capitán me trajera de Lisboa. Mas como el abuso de la prosperidad suele ser a menudo la causa de que nos alcance la adversidad, el abuso de la prosperidad, no olvidarse esto, para la supervivencia. Cuando vienen las buenas épocas, no enloquecerse, porque después, así como hay una época de vacas gordas, digamos de que todo va bien, no malgastar, porque después viene una época, la vida es una rueda, hoy estamos arriba, mañana al medio, mañana abajo. Es decir, cuando venga la época de las vacas flacas, tener ahorros, tener mercadería, guarde, acumule y cuide, que es la máxima prepper, para cuando venga la mala época, estar preparado y no nos agarre desprotegidos, sin nada. Porque cuando viene la buena época hay un exceso de confianza. Entonces, no, sí. No. Y entonces vienen gastos innecesarios, exceso de confianza. Ya no se hacen las cosas como se hacían antes. Entonces, tener en cuenta esta enseñanza. Mas como el abuso de la prosperidad suele ser a menudo la causa de que nos alcance la adversidad, así ocurrió
En mi caso, el año siguiente me acompañó el éxito en mi plantación, coseché 50 enormes atados de tabaco en mis terrenos, mucho más de lo que tuve que entregar a mis vecinos en pago de los artículos que me facilitaron a mi llegada. Estos fardos de tabaco pesaban cada uno más de 50 kilos y los curé y preparé para cuando regresara el barco de Lisboa. Y ahora, al prosperar mis negocios y aumentar mis riquezas, mi cabeza comenzó a llenarse de proyectos y posibles empresas que estaban mucho más allá de mis menguados alcances, empresas como las que con frecuencia causan la ruina de las personas más listas, más inteligentes que decir listas, para los negocios. Es decir, lo que nosotros decimos, cuando nos va bien, tenemos un poquito de dinero, un poco más ya, o el resto se entera que nosotros ya vienen ofrecimientos de inversiones, ¿no? Comprar esto, invertir en esto, en moneda digital, en esto, en negocios, en acción, en apuestas, vas a tener el triple, 10, vas a ser millonario de acá a unos meses, y te muestran estafa, y perdés lo que te costó conseguir con esfuerzo, con ese proceso que hablamos, en horas, a veces en días. Muchos pierden la casa, el terreno que tanto costó por ese tipo de apuestas o inversiones falsas y estafas. Entonces, de esta manera, terminamos el capítulo 3 del libro Robinson Crusoe, muy apasionante, muy bueno, que nos deja muchas enseñanzas para la vida prepper y de supervivencia. Así que bueno, estén atentos. Viene capítulo de iniciación a la vida prepper en los videos del canal de supervivencia a fondo. Iniciación a la vida prepper, la mochila de emergencia, no llamarla tanto EDC, Everyday Carry, la que llevamos. Vamos a hablar de la mochila diaria que llevamos todos los días, como una opción. Después una mochila y equipo para una emergencia. La importancia de lo que vimos de la explosión de Ezeiza, nube tóxica, de tener una máscara antigas, protectora, todas las variantes que podemos encontrar, vamos a hablar de eso. Después, supervivencia para todos y todas, es decir, no hace falta tener una determinada marca de mochila o de equipos, podemos usar un bolso. Bueno, ese es otro video que se va a llamar supervivencia para todos, es decir, no importa que tengamos o no el dinero para comprar los equipos, podemos usar lo que tenemos, bolso, lo que sea, para transportar las cosas que necesitamos. Y bueno, y estén atentos que después se viene el capítulo 4, son 24 capítulos de Robinson Crusoe, y cada vez nos vamos acercando más a la situación de estar en una isla desierta totalmente solo, aislado, en supervivencia total, mucha cantidad de años. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos siguiendo lo previo, que también nos deja un montón de enseñanzas, y de cada uno de los capítulos vamos sacando cosas hasta que nos encontremos con la situación en sí. Así que bueno, suscríbanse al canal. Estás en supervivencia a fondo, suscríbete y sobrevive. Saludos a todos.